Reporte 100. Quien lleva una relación puntual de los números de la pandemia en Sonora y en el país es el economista Luis Armando Moreno, a quien le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Luis Armando, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Es un gusto estar con ustedes. Semana de récord, Luis Armando. Sí, tuvimos 6.620 casos de COVID-19 en la última semana. Sí. Perdón. Juan Carlos, se me está viciando el sonido. Sí, a ver que nos ayude Ceci Valenzuela con el sonido. Se te está regresando, ¿te estás escuchando a ti mismo? Sí, ya no estoy escuchando el mismo. Sí, así pasa a veces con los enlaces telefónicos, y en los hombres es más complicado. Las mujeres tienen mayor capacidad para estarse escuchando a sí mismas en un regreso, pero saca de onda, ¿verdad? A ver, si nos ayudas, por favor, con el teléfono. Nos dices, esta semana se confirmaron 6.620 casos de COVID-19 en Sonora, que son 3.071 más respecto a la semana anterior, hace 2 semanas. Es un 90% más de casos, Luis Armando. Así es. Tenemos 90% más de casos de COVID-19 esta semana respecto a la anterior. De hecho, este aumento, digamos de manera relativa, es menor al de la semana pasada, pero todavía en cantidad de casos sigue siendo bastante alto. Estos 3.071 es el aumento más grande que hemos tenido en la pandemia, ¿no? Durante la contingencia aquí en Sonora. Estos 6.620 casos obviamente son la mayor cantidad de casos durante la pandemia aquí en Sonora. Sí, los casos pediátricos y de adultos mayores, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo cerraron en la semana, Luis Armando? Sí, algo positivo que hemos notado aquí en las cifras es que tanto los casos pediátricos, es decir, menores de 15 años, y los adultos mayores, es decir, mayores de 60, no han alcanzado su pico semanal durante esta ola. Es decir, aquellos grupos de 15 a 29 años y de 30 a 59 años, sí se ha notado un aumento exponencial, digamos, la variación exponencial de semana a semana, y ya están por mucho superando el pico que alcanzaron en olas anteriores. En el caso de los casos de 0 a 14 años, esto se ubica más o menos al 60% todavía del pico. Tuvimos poco más de 150 casos esta semana, y en el caso de los mayores de 60, poco más de 400, pero todavía por debajo del pico de olas anteriores. Sí, este récord de casos de COVID-19, Luis Armando, 6.620 casos en una semana, fueron 3.061 más con respecto a hace 2 semanas, que es la semana con más confirmados en toda la contingencia. ¿Cómo se ha reflejado en hospitalizaciones? ¿La hospitalización sigue abajo? Todavía, digamos, en la medición que realiza la Secretaría de Salud Federal por parte de la red IRAC de enfermedades respiratorias graves, tuvo un día el viernes que alcanzó el 40%, 49% de hecho, es un aumento bastante fuerte, pero luego empezó a bajar otra vez abajo de 30 el fin de semana, a los números de 30 el fin de semana. Lo que estamos midiendo con los datos abiertos es aquellos casos activos que han requerido hospitalización, es decir, aquellos que iniciaron síntomas dentro de los 14 días previos, es decir, si estamos en 16, sería de la semana, inicios de la semana anterior en adelante, y en este caso sí vemos un aumento, es decir, la semana pasada eso cerró en 105 casos activos que requirieron hospitalización. Esta semana ya alcanzamos 182. Es decir, un aumento de 77 casos más que requirieron hospitalización, casos activos más que requirieron hospitalización, y es un aumento bastante fuerte, pero todavía por debajo de lo máximo que habíamos visto en este dato de 212 en agosto, y pues proporcionalmente a los casos confirmados, pues un porcentaje bastante bajo. Sí, también el fallecimiento, Luis Armando, todavía es momento de aseverar, se puede sostener en este momento que el número de contagios inusitado, los récords que se están presentando en Sonora y en el país y en el mundo, no se van a reflejar necesariamente en récords de fallecimientos. Sí, es lo que estamos esperando gracias a la vacunación, gracias a lo que se ha visto por la variante Omicron.
Esta semana tuvimos 74 decesos confirmados. Estos ocurrieron en las semanas previas, la mayoría, o iniciaron síntomas en semanas previas antes de la variante de Omicron, antes de la entrada de Omicron a Sonora. Esos 74 pues, es un aumento de 24 respecto a la semana anterior, pero es un dato que se ha mantenido así durante las últimas semanas, ¿no? Entre 60 y 100 decesos es lo que hemos observado a partir de noviembre en Sonora. Regularmente, cuando hubo un aumento en el número de casos confirmados muy fuerte, por ejemplo, en esta ola, el inicio fue la última semana de diciembre, se empieza a reflejar en decesos 3 semanas después, es decir, un aumento en decesos 3 semanas después. Lo que se espera es que proporcionalmente sean menor que en otras olas. Ahorita traemos un 5% en la última semana medida, es decir, los que iniciaron síntomas hace 3 semanas, el 5% ha fallecido lamentablemente, pero es un porcentaje bastante bajo del observado en olas anteriores. Sí, Luis Armando, te agradezco mucho que nos hayas compartido estas cifras. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales? Sí, claro, sí, Juan Carlos. Me pueden seguir en redes sociales en mi cuenta de Twitter, @DogoMoreno, y en mi blog personal, donde comparto estas estadísticas, estos gráficos de la pandemia, luisarmandomoreno.com. Ahí pueden encontrar un reporte semanal. Gracias, Luis Armando, como siempre. No, gracias, Juan Carlos, y qué bueno que ya estés bien. Muchas gracias. Buenos días. Reporte 100.